Hola Tibian, mira acá. ¿Quieres saber cómo me hice tan rico? Fue en Tibia Play, donde podrás multiplicar tus Tibia Coins de forma rápida, segura Y divertida. ¿A qué estás esperando? Visite tibiaplay.com. Creado por TibiaBR. ¿Quieres comprar TCs a altas horas de la noche y no sabes a quién contactar? Te presento a Tibia Colombia Coins, el único reseller activo 24/7 y al que le puedes pagar por Nequi si estás en Colombia o por Binance desde cualquier parte del mundo. Contáctanos al WhatsApp en donde nuestro amigo Bayuse te atenderá sin ningún compromiso. Tibia Colombia Coins, recomendados por el kiosco del Panda Oficial. Hola mis brothers, espero que estén muy bien. Bienvenidos al noticiero mandangoniano de guerra. Se los traigo porque están pasando cositas realmente muy interesantes. Ya creo que tengo un resumen de todas las guerras y todos los mandangones que están sucediendo en nuestros servidores NA. Así que sin mucho más, los dejo con el video. Bueno mis brothers, comencemos este noticiero mandangoniano hablando de los servidores en donde se acabó la guerra y felicitando a los teams que la ganaron, como lo es el Team Acordos liderado por el líder supremo César y el cual estuvo la ayuda de varios miembros bastante importantes. Por ahí destacan el Team Suta, me han dicho por allí que se la rifaron y que estaban guerreando ahí codo a codo con César para poder liderar esta guerra. Estaban guerreando en contra del Team de la Vendetta, que yo les dije que estaba en inferioridad, pues no pudieron remontar. De hecho, Vergus se fue una que otra semana antes que el resto del equipo para Solidera, y vamos a hablar también de Solidera, pero eso va a ser más adelante. Pero aquí le damos las más sinceras felicitaciones al Team Acordo, que ha renacido como un fénix con su líder César. Felicitaciones y que disfruten el server de Quintera. Y una vez seguido de la guerra de Quintera, vamos a hablar del Team Vendetta, porque como les dije, Vergus se fue para Solidera con el Team Eternity y parece que el resto de su equipo no estaba muy convencido de esa idea de ir a ese team, porque miren lo que ellos opinaban del Eternity. Team de Solidera, repito, son buenos, tienen dinero, pero son No. una mierda. Ya son muy malos, literalmente. Pero o sea, son buenos porque tienen dinero. O sea, pero son malos, un team de mierda. O sea, pasaron de C200 a C20, pero tienen dinero. O sea, ellos, maricos, o sea, ellos, ¿por qué creen que tienen la insistencia de que nos vayamos? Ellos lo necesitan más a ustedes que nosotros a ellos, la verdad. La que ya pasó el Doom pasando lista de los que se quisieran ir, y es la que está haciendo la lista para irse, y sería irse Solidera con los Eternity. Buddy was moved out of your channel. Ese team, en mi opinión, Buddy es una was cagada, moved to pero your pues son channel. los únicos que tienen dinero para sacar. Te pude escuchar estas palabras que decían los miembros del Team Vendetta acerca del Eternity de Solidera. Estaba muy claro que no les parecía mucho ir a ese servidor y se quedaron intentándolo un poquito más en Quintera, pero esto era la crónica de una muerte anunciada. Ya tenían el dominio prácticamente en los acordes y lo que hicieron fue rematar. Y parece que este Team Vendetta no tenía muchas opciones de ir a pelear a otros servidores y terminaron yendo al Eternity en Solidera. Y esto nos hace llegar a nuestra Ucrania de los servidores NA Solidera, porque aquí tenemos una guerra que parece que va a ser infinita, en donde los teams en algún momento se ven bastante fuertes, en otros no tan fuertes. En este momento, a mi parecer, la Eternity se ve un poco más fuerte. Hace 3 semanas atrás yo creo que el Unstoppable lo estaba haciendo bastante bien, pero realmente la Eternity necesitaba un commander con experiencia, y en eso Vergus es bastante bueno comandando y también arrastra bastantes personas. Esto le ha dado un plus a la Eternity. También tienen por ahí a Kevin, que es muy buen corredor. Creo que va a ser un dúo bastante importante con Bungie. Creo que en estos momentos la Eternity le va a ir un poco mejor, pero el Unstoppable es una guild muy aguerrida, tiene muy buenos jugadores, tiene también un muy buen commander. Creo que es un team que está hecho para la guerra, y mi estimación es que esta guerra no va a terminar en un momento muy cercano, pero ahorita está buena, señoras. Ahora, con las personas que llegaron de Quintera,
la Eternity ha tenido un empuje tan fuerte que empezó a atacar el support que le llegaba al Unstoppable de Javera del team de Pablo. He visto por allí que Vergus ha colocado en su Instagram que las personas vendan bombas porque se están vendiendo las bombas como pan caliente, muchachos. Así que creo que el mandangón en Javera se está armando muy bien. Recuerden que Javera es la unión entre Impera y Garnera y se unieron los BR con el team de Pablo y parece que fue una unión bastante importante. Vamos a ver cómo ellos logran defenderse. Estaré yo informándoles qué va a pasar en Javera, porque si Javera empieza a tener bastantes problemas, puede ser que en los Unstoppable la pasen bastante mal en Solidera. Y llegó el momento de hablar de los Retro Open PvP porque se prendió en Firmera. Tenemos War System portada 1000 kills, team de Yoha y el team de Vidiu creo que también está por allí pretencioso, uno que otro jugador. Parece que tenemos a Aidan como banker, también a Yazan. Pues siempre son los mismos que se pelean una y otra vez. ¿Qué les puedo decir de esta War System? Las imágenes de este video son tomadas del stream de Plex, el cual está peleando esa War System, pero al parecer está ganando el team de Yoha y está bastante prendido el mandangón en Firmera. Por lo menos en el primer día yo vacilé unos cuantos minutos y se armó una fight bastante importante en Yalahar. Y llegamos a mi guerra preferida, la guerra entre Reaper y la Army. Recuerden que la Reaper juntó a 3 o 4 servidores que se metieron de cabeza a Loera a guerrear en contra de Army. ¿Y qué está pasando? Realmente yo puedo decir que la Reaper está tomando la rienda, está teniendo ventaja porque son mucho más personas, puede hacer muchas más cosas. La Army es un team un poco más cerrado, son menos miembros, realmente se están defendiendo y a mi parecer los líderes están un poco inactivos, aunque aún y sin Nazco o sin Barquillo que estén todo el tiempo en el TS, porque parece que Nazco está en estos momentos de vacaciones. La Army se sigue defendiendo de los ataques de la Reaper y por lo que ellos me han dicho, ellos plantean una guerra a largo plazo. O sea, ellos no están preocupados en estos momentos porque la estén pasando tan mal, sino que ellos creen que al pasar del tiempo las cosas van a ir mejorando y cambiando para bien. Pues mi percepción es que esta guerra va a durar mucho tiempo. Del lado de la Reaper se fue Frozen, desconozco las razones, pero era uno de los miembros o digamos de los líderes de los server admin que hacían bastante contenido en Instagram y parecía que el hombre la movía bastante allí. Entonces hay bajas de ambos lados. Esperemos y el tiempo nos dirá cuál es el team que va a ganar definitivamente el servidor de Loeras. Muchachos, soy el Tiago del futuro y es que después de que edité este video me llegó una información que no se puede dejar pasar, y es que se rumorea que el mismísimo Brian estaría pensando en regresar Tibia para pelear por su servidor Loera. Esto sería un boom para esta guerra que ya es una de las más monitoreadas por todas las personas que vemos los streams de Tibia. ¿Qué les parece? Y vamos a terminar este noticiero mandangoniano hablando del servidor de Talera, porque el conflicto entre la Army y la Reaper no solamente es en Loera, también está en este servidor, y es que la representación de la Army en Talera, que se llama Army Enterprise, está subiendo sus números y está cada vez más siendo mucho más fuerte, y en mi parecer parece que la Reaper se está enfocando principalmente en el servidor de Loera y está descuidando un poco su servidor base. Lucifer, que parece que es el cabecilla del team de la Army en Talera, está obteniendo miembros nuevos todos los días, los cuales están equiparándose a los números de la Reaper en Talera y están empezando a hacer muchísimo daño, o eso pareciera que pasara, porque en el forum día tras día hay Reaper que se salen de la guerra. Por allí vi muchas personas que son de los Wara, los cuales no los conozco, pero pareciera que fueran un team bastante representativo de Talera, específicamente de la Reaper. Parece que también los que estaban en Wintera, los Pony, a los cuales el líder de ellos se los trae acá, también está dándole duro a Talera.
se están aliando las personas de la Army para hacer daño en Talera principalmente. Y según lo que me dijo Lucifer, es que ellos quieren dominar Talera para empezar a hacer daño a los servidores que le están haciendo support a la Reaper en Lovera. Así que el mandangón parece que se está poniendo bueno. Ustedes me dirán, muchachos, ¿qué va a pasar al final de todo esto? ¿Quién ustedes creen que ganará, la Army o la Reaper? Creo que con esto podemos terminar este noticiero mandangoniano de guerra. Si te gustó, suscríbete, dale like, compártelo con un pana para que se entere cuáles son los mandangones de nuestros servidores NA y que deje de ser neutral. Nos vemos en el siguiente video. Bye, bye, bye. Got the mojo deals, we been tripping like the 80s. Pulling out the coupe at the lot.